Ser podcast. Ha llegado el momento, un año más tenemos nuestra lista de las mejores películas y las mejores series del año. Hemos debatido, discutido y al final votado una lista que incluye títulos como Una batalla tras otra, películas españolas como Sirat y Romería y otros títulos que no han tenido tanta repercusión. Además, no nos olvidamos de los estrenos en cines como la película de Jim Jarmusch que ganó el León de Oro en Venecia, Father, Mother, Sister, Brother, o lo nuevo de Lois Patiño o una sátira argentina que ha levantado mucha polémica. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. 2025 ha sido un año brillante para el cine español. Que Sirat y Romería estuvieran en Cannes en sección oficial es una muestra del cambio que ha vivido la industria. Que Oliver Lasse esté en las quinielas para los Oscars es sin duda un triunfo de todo el cine, de una industria que ha renovado a sus productoras, a sus directoras, a los técnicos, que se ha consolidado. Si recordamos aquel discurso de Juan Antonio Bardem en las conversaciones de Salamanca en los 60, muy duras con la situación del cine español, es cierto que todavía quedan cosas que mejorar, pero el cine español ya no es políticamente irrelevante ni artísticamente irrelevante. Su foco internacional, su conexión con los espectadores y su capacidad para abordar los temas del momento así lo reflejan. Este es un año de luces y de buenas noticias, pero también de momentos preocupantes. Un año más sin ley del cine, con la inestabilidad que esto supone, ya que ese pequeño error del PSOE en la ley audiovisual sobre la definición de productor independiente se puede volver en contra en cualquier momento. También porque la taquilla en nuestro país ha sido mala, no tanto hacia el cine español, sino hacia el cine en general. Lejos queda eso de superar los 100 millones al año que se vivía antes como un triunfo. Tenemos que encontrar la manera de llegar al público, de devolver la ilusión por las historias, no solo por los eventos, y de explicar que nuestro cine nos hace soñar, reír, llorar y que nos permite, y eso ha sido lo más bonito de este año, debatir hasta la saciedad, con películas como Sirat o con Los Domingos. Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos. Elio Castro, José Manuel Romero. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Feliz Navidad. Navidad y con este villancico y que has próspero puesto año. de entrada, ¿verdad? Bueno, estamos en plenas fiestas y es el final ya de los finales de 2025. Un año en el que ha habido mucho cine, muchas series, donde el cine español se ha coronado en los grandes festivales, pero donde la taquilla pues no ha ido especialmente bien. No sé si es que no tomamos, no sé qué está pasando, porque ya no se puede decir que no haya buenas películas, no se puede decir que las películas no lleguen al público y sin embargo pues los cines no están teniendo la repercusión que deberían. Cuesta, decías tú en la entradilla eso de generar conversación, que la gente vaya al cine y que salga del cine discutiendo, y yo creo que es uno de los elementos. Quizá hay pocas películas que se puedan discutir, se pueda hablar de ellas. De Sirat sí, por diferentes motivos, ¿no? Y de Los Domingos. Y de Los Domingos, fíjate tú la que ha, las dos la que ha armado, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy positivo. Me parece que eso, que vayas al cine, que vayas a ver una película, que te altere, que te cabree, que te saque de quicio, que te guste, que te haga reflexionar, que la puedas luego hablar con amigos, con familia, recomendar, ¿no? A mí eso me parece lo mejor que tiene el cine para, bueno, seguir sobreviviendo en las salas. ¿Y no creéis que esto de los eventos, de la película evento, el evento, se nos puede volver en contra? Porque entonces solo hay unas pocas que van a recibir eso. ¿No? Si todo es evento, nada lo es. Entonces, al final, esa cosa de hacer... Y no lo digo ya solo por Avatar o por este tipo de películas, que evidentemente son otra cosa, ¿no? Es otro paso. Pero cuando ya el cine independiente lo queremos convertir en un evento, no sé si eso es en detrimento del vecino de enfrente. Bueno, creo que necesitamos tiempo para analizar las consecuencias de eso, básicamente porque a veces la película evento produce un efecto arrastre, ¿no? Vimos con Oppenheimer y Barbie, que es lo más reciente, que fue el boom de películas evento, las dos se retroalimentan
experimentaron, convivieron y las dos dieron buenos números, pero son películas muy puntuales de un Hollywood comercial muy puntual, aunque sea Christopher Nolan y la bomba atómica, ¿no? Es cierto que todos buscan eso, pero más que la película evento es como captar la atención, y para captar la atención de la gente creo que la sensación que quieren provocar en el espectador es que no te la puedes perder, que es un evento, igual que está pasando con los conciertos, que si te quedas fuera de un concierto de Bad Bunny que tiene 10 el próximo año en España, estás fuera de ese evento, ¿no? Entonces creo que es más la sensación, es algo casi sociológico, filosófico y anímico. Pero con el cine no funciona. Pero con el cine no funciona, y es curioso tú que decías la taquilla, yo creo que es ampliable. En España ha sido un año complicado, pero es que en Estados Unidos han tenido un trimestre, un octubre muy muy complicado, cuando veían que todas las películas que habían venido a los festivales europeos, que habían mandado grandes producciones de los grandes estudios, ninguna funcionaba. Solo Wicked en su primer fin de semana, que fue el de Acción de Gracias a últimos de noviembre, tuvo el impulso de sacar un poco la cabeza. Creo que analizar los datos ahora de final de año, y vamos a ver que se estrena en esta época en Estados Unidos tanto Hamnet como Marty Supreme, que son dos películas que en teoría pueden llevar a un público joven pero con historias maduras, ¿no? al cine. Vamos a ver cómo se comporta la taquilla, porque no está siendo ni siquiera fácil para ese tipo de películas de estudio, que no es lo comercial deslumbrante como un Avatar, sino las que buscan tener el prestigio de la carrera de premios y aunan lo comercial con una autoría y con unos actores que están en la conversación para los Oscars. Sí, yo creo que eso es lo que falta, ese tipo de películas de clase media, digamos, que eran protagonizadas por grandes estrellas de Hollywood y que daban también para ahí, pues eso, hablar de ellas, te tocaban un tema, te lo hacían de una forma digerible, ¿no? Pero luego tenían la calidad de los intérpretes. Estoy pensando, por ejemplo, en Caza de Brujas de Luca Guadagnino con Julia Roberts, que no lo ha conseguido, ¿no? Y que sí que daba ese perfil de películas. O también con Nuremberg, que ha funcionado bien. Russell Crowe, otra gran estrella, Rami Malek, ganador de un Oscar, y tocan temas pues muy interesantes, ¿no? Muy cinematográficos, que el cine ya los ha tocado. Entonces, pero me parece que esa falta, y que ha sido sustituido por series de televisión de mucho prestigio. Estoy pensando, por ejemplo, en Tusk, que hemos visto en HBO, que me parece una gran serie, pero que en otras circunstancias quizá hubiera sido una película de este tipo nominada al Oscar, que se estrenara en temporada de premios y todos estaríamos hablando de ella. Siempre nos quedará París, porque en Francia son de otra pasta, claro, y es otra historia y no hay nada que hacer. Sirat ha sido más taquillera en Francia que en España, en fin. Bueno, enseguida seguiremos con este repaso a 2025. Tenemos nuestro top de películas y series del año, ya está por aquí Dani Garran, pero ahora la Navidad, que es una buena época para ir al cine, para salir de casa, comprar palomitas si quieren, pasar la experiencia, vivir completamente en el cine con otra gente. Hay gente muy pesada que se te pone al lado, sí, pero también hay gente maravillosa que se te pone al lado. No pierdas la oportunidad, que igual conocen a gente en el cine también. Bueno, vamos a empezar con los estrenos de esta semana, como Anaconda. No puedo esperar más. Doug, ¿a qué te refieres? Hagámoslo. Un reboot de Anaconda. Sí. Espera, ¿qué? Pues eso es exactamente, un reboot de Anaconda, comedia que bromea con hacer un remake de un clásico cinematográfico, Anaconda, la película en la que las serpientes acosaban a Jennifer López. ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Hay un nido ahí arriba! Haré que me persiga por la chimenea. ¡No! ¡Yo lo haré! De acuerdo, la atraparemos ahí. Esa es la antigua. Vamos con la de ahora. Dos amigos, Paul Rudd y Jack Black, son los protagonistas y los encargados de rodar esa película en plena crisis de los 50 en la selva amazónica. Vamos a filmarla estilo indie, sobre la marcha. Necesitamos un barco, el guión, un experto en serpientes y una serpiente de verdad. Claire, tú y yo seremos los protas. ¡Te quiero, Derek! Kenny, tú filmarás. ¡Vamos allá! Doug, tú dirigirás. ¡Acción! No. Pon la carita al lado del bichito. No. Bueno, hay comedia, como ven, hay también cine familiar, como la nueva película de Bob Esponja, y hay cine de autor, como Father, Mother, Sister, Brother. Es la ganadora del León de Oro en Venecia, lo último de Jim Jarmusch, una película dividida en tres historias que hablan de la familia y ponen en cuestión el apego que tenemos a esa institución con situaciones absurdas como las que viven los personajes de Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Charlotte Rampling o Vicky Krieps. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but
I just have to keep them from stirring things up. Always been my favorite son. Bueno, maravillosa la voz de Tom Waits. El director decía en Venecia que no sabía muy bien de dónde venía esta idea, que muchas ideas andan por ahí mucho tiempo y llega un momento en que te pones a escribir y surge. I don't really know where the hell it came from. I usually carry ideas around for a year or more, sometimes many years, before I finally write very fast in a number. Y contaba también que esas ideas, ¿no?, que llevan tiempo en su cabeza, luego las escribe súper rápido cuando le surge la inspiración y cuando le llega. Y también confesaba que le gusta mucho esta idea literaria de los capítulos, como es esta película, y el efecto acumulación en la historia que provoca esta estructura narrativa. Bueno, en esa rueda de prensa estaba también Cate Blanchett. There's blisteringly funny and wacky and weird, universes that you create that only you could create, Jim. But y piropeaba al director, le decía que hay muchos universos divertidos, locos, extraños que solo él podía crear, pero que hay una especie de alma y una especie de poesía en la forma que Jim Jarmusch da sentido a las cosas y que es algo bastante especial. También era bonito lo que decía la actriz Charlotte Rampling de cómo Jarmusch consiguió su número de teléfono, le ofreció directamente el papel, le dijo que no sabía de qué iba a ir la película, pero que sentía que trabajando con él los actores se convierten también en directores porque lo hacen todo juntos. I think it's a film about not knowing. When Jim called me, he usually go through agents, but he got my number somehow. And he said, hello. Secretly. Yeah, secretly. He said, hello, I'm Jim Jarmusch, and can I talk to you about the film I'm going to be making? Contaba cómo había sido esa llamada, decía que es un director muy generoso, que comprende de manera extraordinaria lo que es la autenticidad y que no hay actuación teatral, que se da lo que tienes y lo que sientes. Bueno, la verdad es que ha conseguido reunir en esta película un reparto alucinante, una película pagada por Yves Saint Laurent, que viste a todos con un traje rojo maravilloso que lleva Tom Waits en la primera historia, y distribuida por Movie, que como todos sabemos pues tiene ese pequeño problemilla, ¿no?, que hay un fondo sionista y armamentístico detrás de ellos, algo que el director fue bastante claro en la rueda de prensa, que no lo sabía, que era dinero sucio y que evidentemente estaba en contra y que había cogido desgraciadamente dinero sucio muchas veces como buen director independiente. Dinero sucio y ropa limpia, ¿no? Siempre. Y Jim Jarmusch es un director tan extraño que te lo puedes encontrar en la calle Desengaño aquí, como me lo encontré yo una vez porque entrar a un restaurante, porque estaba rodando esto de Solo los amantes sobreviven, me parece que rodó parte aquí en Madrid y estaba por ahí, ¿no? Es un tipo realmente curioso, y sus películas también lo son, las que son toda una historia y las que hace fragmentadas como esta, y ha hecho Noche en la Tierra o Extraños en el Paraíso, Coffee and Cigarettes, que también a mí me recuerda a esta Coffee and Cigarettes. Sí, y entonces son las historias parece que están desconectadas, pero tienen nexos de unión. El agua, estos jóvenes que van en skate por las calles o la carretera, las conversaciones, y tienen en común, por supuesto, el tema de la familia, ¿no? De esa incomodidad de encontrarse o reencontrarse con los padres, con la madre. Parece que es un acto trivial o obligado, ¿no? Pero no se tienen que decir nada. Y luego Jim Jarmusch me parece que también maneja muy bien lo que son los silencios y los movimientos minimalistas. Es decir, que hace casi un espectáculo de servir una taza de té, ¿no? Como se ve en la película, ¿no? Y la película tiene su encanto. O sea, a mí me ha gustado. Dices, ¿dónde me va a llevar este hombre, no? Pero la última, y es verdad que tiene un increscendo emocional, porque la última historia de los dos hermanos afroamericanos en París que recogen la casa donde han vivido sus padres, en fin, que han tenido un accidente, pues la verdad es muy, muy emotiva. Entonces, bueno, pues son preguntas que lanza al aire Jim Jarmusch y que yo creo que los espectadores recogemos, ¿no? Y analizamos y damos una serie de respuestas. Sí, yo creo que tiene momentos tremendamente emotivos y bonitos, y me parece que con él siempre me pasa una cosa, que creo que es un cineasta que da igual el tiempo que pasa un poco como con Pedro Almodóvar, que sigue siendo un icono de la modernidad, y eso es una cosa muy difícil de conseguir, tener tantos años, haber hecho tantas películas y seguir siendo tremendamente moderno, ¿no? Y tremendamente, podríamos decir, irreverente, porque meterse con la familia como institución, aunque sea desde este buenismo, ¿no?, o aparente buenismo, me parece, a mí me gusta.
Sí, pero ¿No estás de acuerdo? No, o sea, que yo no creo que sea meterse con la familia. Yo creo que muestra algo que es bastante real, ¿no? Sí, que muchas veces vas a ver a tus padres y lo haces por una obligación. Claro, y no te apetece en absoluto, y ¿no? no tienes nada que ver con tu familia y en realidad no querrías estar allí y tampoco tu padre quiere que estés allí, ¿no? Claro. Me gusta mucho esa primera historia de, bueno, es que nadie queremos estar aquí, pero hay una convención social que dice que estemos, ¿no? Que en cierto modo y de una manera muy diferente, mucho más dramática y con mucho más... es lo que cuentan los domingos, en cierto modo, ¿no? Estas comidas dominicales que nadie queremos estar aquí y al final acabamos todos discutiendo. En Jim Jarmusch no se llega a las manos, es lo bonito, hay risas, hay situaciones absurdas, hay personajes muy carismáticos y a mí es una película que me gusta mucho y sigo insistiendo en que no era mi León de Oro favorito, no pasa nada, pues se puede decir y se puede amar a Jim Jarmusch, a ver si algunos lo entienden, y me parece que la gente que vaya a verla al cine va a salir, yo creo que va a salir con una experiencia muy gratificante porque es una película muy bonita. Sí, yo creo que también desde ese minimalismo y desde esos silencios que decía Elio también hay bastante profundidad, ¿no? En su mirada a la familia, no solo como el sitio donde casi te obligan a estar o te obligan a reunirte o esa convención que decía Pepa de estar o pasar una comida familiar o preocuparte de cómo está tu padre o tener que visitar un día porque ya han pasado muchos meses a tu madre. Creo que también habla un poco casi de la idea de interpretar y actuar, ¿no? Porque todos en esas situaciones, salvo la última parte, están fingiendo de alguna manera, pero fingen y es muy difícil engañar porque al final la madre sí que lee a las hijas perfectamente aunque le cuenten milongas y los hijos no leen tan bien al padre, ¿no? A ese Tom Waits, con lo cual me parece también como que hay muchos sustratos, muchas capas en la película y también me parece que tiene algo prodigioso en cuanto al uso y la mezcla de tonalidades, ¿no? Es muy difícil porque de alguna manera es emotiva, es amarga pero luego es cómica y sí que tiene ese tono especial Jarmusch que hace que se vea con tanto gusto y que te deje un reposo que acaba la peli y dices, he visto algo como en apariencia light o simple, pero que te deja pensando y que sí que hay un pozo profundo. Bueno, hay más autores que se estrenan esta semana, como Lois Patiño, que tiene en Ariel una curiosa propuesta, junto a dos actrices, la argentina Agustina Muñoz y a la española Irene Escolar, con actores naturales que viven en las Azores. Allí rueda una historia, la de una actriz que va a representar La Tempestad, la obra de Shakespeare, pero descubre que todo el mundo habla con versos de ese texto. ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando de qué? ¿Qué es todo esto de Shakespeare? ¿Cómo te llamas? Agustina. ¿Cuándo has llegado a la isla? Llegué en el barco de hoy a la mañana. ¿Por qué te sabes tan bien las obras de Shakespeare? Soy actriz. Con un amigo director, Matías Piñeiro, hicimos muchas películas de Shakespeare. Actriz. Ahí escuchábamos Martín Piñeiro, con el que había hecho una película anterior, Sicórax, que ya hablaba de una obra de Shakespeare. De hecho, de ahí surge la idea. Hay muchísimo metalenguaje, metacine en esta película. El director nos contaba cómo quería jugar con eso, precisamente, a partir de esta obra y con el trabajo de las actrices. Esta cuestión metanarrativa en la isla, ¿no? Que cuando Agustina llega a la isla, pues empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Todos hablan con versos de Shakespeare, están interpretando a Shakespeare. Y entonces, dentro de ese juego, pues toda Irene Escolar es Irene Escolar, aunque ella no lo recuerde. Agustina Muñoz actúa como Agustina Muñoz. Marta Pazos está ahí, la compañía voadora gallega que habían hecho su propia versión de La Tempestad en clave pop. Bueno, pues es como los personajes de Amanece que no es poco, que hablaban con frases de Faulkner, pues aquí se habla con frases de Shakespeare en una película muy estimulante que propone al espectador un juego y que yo creo que es la más accesible de un cineasta tan irreverente y que tiene mucho que ver con el cine de Oliver Lasse, y también con ese camino que ha seguido Oliver Lasse hasta un cine más narrativo, ¿no? Pues eso es lo que hace Lois Patiño, así que atrévanse a ver Ariel. Y tenemos un estreno más en español, es Homo Argentum, la nueva comedia de los directores
directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Con. Una comedia negra que parodia el mundo del arte, algo que ya hicieron con Obra Maestra y con El Ciudadano Ilustre, y la situación en Argentina. 16 historias cortas que reflejan las conductas y actitudes de un país y cómo el cine es capaz de retratarlas, con Guillermo Francella como protagonista. Dicen que la serie surgió en el rodaje de la serie El Encargo, también protagonizada por el actor, y la película ha levantado bastante polémica en Argentina porque el presidente, el ultraderechista Javier Milei, se la ha apropiado, según dice, por ser un símbolo contra la agenda woke. Una de las pausas de la filmación del Encargado y nada, filosofando acerca de qué hacer en el futuro, qué le gustaría. Les pido que veamos una película, Los monstruos, de Dino Risi. La vimos, nos gustó mucho, la vimos muy alineada con nuestro estilo, con lo que hacemos. Entonces le dijimos que estaba buenísima, que podemos hacer una versión nuestra, tomando solo el concepto de la película en episodios, pero poniendo el contenido nuestro, con nuestro estilo y local. ¿Cómo estamos naturalizando que nuestros hijos se vayan, huyan? Es tremendo. Sí, en Ezeiza ve familia despidiendo a sus chicos. Yo vine de París la semana pasada y vi lo mismo. Tristísimo. Qué involución. Encima ya te hacen 1000 problemas con los papeles, aunque sea para trabajar de mozo o de niñera. Eso está muy mal. Y bueno, dijo, bueno, me encantaron las historias, me gustó mucho la película, en cuál me necesitan para el protagónico. Entonces dijimos, no, pensamos que en todas, porque hay algo del concepto de los monstruos también, que estaba Gassman y Tognazzi en todas. Y bueno, creo que Guillermo en Argentina es un poco ellos dos. Los personajes eran todos masculinos de su edad, así que estaba perfecto. Y bueno, hubo que convencerlo un poco, pero después dio el salto, fue audaz, aceptó. Porque los españoles se olvidan que acá recibimos a 3 millones de españoles que huían de la guerra y del hambre. Italianos también. Italianos más, 4 millones. Y los recibimos con los brazos abiertos. Ahora es al revés. Los chicos acá no ven futuro. Ojo que afuera no es tan simple, tienen sus cosas también. Bueno, en los países que funcionan hay cosas que ya no se discuten. Para mí no tenemos solución. No, bueno, no, grupalmente no, es verdad. Sí, no, la idea no era abarcarlo todo. Obviamente el país es súper diverso y la nuestra es un recorte, un posible recorte nomás, que tiene que ver con la observación de la contemporaneidad, de la vida en Argentina hoy, pero la que tiene relación con nosotros, con Gastón, conmigo, con Guillermo. De ninguna manera queríamos abarcarlo todo. Y que además coincide con algo que excede a Argentina, ¿no? Que es esta época de corrección política, ¿no? Donde hay muchos temas de los que conviene no hablar o no se puede hablar. Y bueno, la película patea el avispero fuerte con eso. Eso, en Madurnala. Vas, ponele más. Atención, vamos a grabar. 84.5 onceava. Vamos, nena, vamos. Larga las moscas. Ahí va. ¡Andate ahora! ¡Andate! Nosotros venimos haciendo tenemos como una carrera medio extensa en el audiovisual y siempre tocamos algunos temas de interés que eran, antes de que exista el concepto corrección política, no existía, y mucho menos woke no existía, y era como una crítica interna hacia nosotros en un punto, o al grupo en que pertenecemos, un grupo social con ciertos gustos estéticos, que escucha cierta música, que vive de tal manera, y fue natural desde las primeras películas, pero después cuando esas películas se fueron conociendo, nos dimos cuenta que era un punto de vista original y que el cine, al menos el argentino, no tocaba esos temas. No había una crítica al mundo progresista o de la cultura o de los artistas, o de todo eso era venerado de manera automática. Entonces fuimos los primeros en meter el dedo en el enchufe con eso. Voy a hablar en español. No me lo esperaba. Agradezco infinitamente este premio, pero no puedo estar contento y celebrar cuando el mundo está como está. En Argentina fue un furor popular de opinión, gente que la denostaba, gente que la defendía, gente que decía que era la peor película que había visto en su vida. En ese contexto, una opinión más. De hecho, la expresidenta argentina
de signo político opuesto al presidente actual, pidió la película para verla en la casa, nos enteramos por televisión, en un noticiero lo dijeron, y dijo que Milei no había entendido la película o algo similar. No, eso dijeron en la tele. Para verla en la casa, pues estaba presa, ¿no? Estaba ese dilema de si la podía ver o no. Como que uno como artista no se puede hacer cargo de la totalidad de las opiniones. Venga, ¿qué voy a hacer si opina? Que tenemos el culo limpio, absolutamente. Eso te lo puedo asegurar. Somos artistas valientes toda la vida, habladores, sin callarnos nada. Y de las opiniones de todo el mundo, que hubo miles, es imposible hacerse cargo al 100%, ¿no? ¿Algo que decir de esta comedia? Bueno, es bastante desigual, ¿no? Es como unas viñetas, ¿no? 16 viñetas, todas interpretadas por Guillermo Francella. Algunas... La mirada argentina a veces puede resultar sospechosa. Yo creo que todas comparten, en cierto sentido, una mirada a la desigualdad, ¿no? En Argentina. Y algunas son un poco... No es agenda woke, no es ser atrevido, no es tal, ¿no? Hay algunas sobre denuncias falsas de violencia sexual que, bueno, que creo que se quedan en una provocación imprudente de alguna manera, y hay otras, por ejemplo, que vamos, sí que como el buscan libro provocar. de Soto y Bars. Sí, y creo que otras funcionan así. Es verdad que lo ha petado en Argentina, ha tenido 2 millones de espectadores, que la ha visto todo el mundo, que ha creado un gran cisma un poco político, ¿no? Por la representación que hace de Argentina, también porque ellos pues no se pronuncian políticamente, han criticado al Instituto de Cine Argentino, que ha sido desmontado por Milei. Ellos defienden que no necesitan dinero público porque no hay procesos transparentes, me decían en la entrevista, a la hora de financiar películas. Y entonces también una de las cosas que han hecho es recurrir a product placement, ¿no? A colocar productos de publicidad para financiar esta película, y eso también es demasiado es tan heavy verlo en pantalla, porque hacen hasta primeros planos que ha causado en Argentina polémica también en este sentido, y la verdad es que se les enseñan un poco la patita. Ha tenido éxito, pero las historias tienen un pozo, una mirada que no funciona tan bien como sátira. El cine en la SER con Pepa Blanes. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. Me siento como el puto Tony Montana. Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión. Tengo que encontrar a mi hija. Te necesito, hermano Sensei, por favor. Valor, Bob. Valor. ¿Ya está? ¡Maldita sea! ¡Viva la revolución! Bueno, pues viva la revolución. Habíamos prometido que teníamos top del año, hemos hecho lista de nuestras mejores películas, lista de consenso, como pueden imaginar, pero ese viva la revolución pues está en el número 1, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que la hemos puesto los 3 en la lista, nos gusta mucho a los 3, y que es la película que habla de la América actual. Sí, habla de la América actual, de la sociedad actual en general, y también es una película que yo creo que ha causado eso que reivindicábamos antes, ¿no? De la conversación, hablar de ella. Ha habido gente que no le ha gustado, por supuesto, por lo alocado que es la propuesta, pero yo creo que es una película del año, y que lo vamos a ver en la temporada de premios, como yo creo que, si no arrasar, sí va a estar muy presente en los principales premios del año. A mí me gusta mucho que retrate la locura del mundo actual, volviendo al pasado, situándose en el presente, hablando directamente de lucha armada, de revolución, de cosas que en Estados Unidos son impensables, pero que existieron y estuvieron. Hay varios libros que ahondan en eso, no solo el de Vineland de Thomas Pynchon, sino muchos más, y me parece muy curioso que la gente se haya enfadado porque Paul Thomas Anderson descubran ahora que es un director político, ¿no? Como si el que haya hecho Pozos de Ambición no tuviera, no hubiera mostrado la crisis del capitalismo desde su nacimiento. Boogie Nights. Pero bueno, es curioso que por fin a un director como Paul Thomas Anderson pues vaya a tener su año de premios. Bueno, y además yo creo que es como una película tan inteligente, tan total, porque sí que sabe aunar el gran entretenimiento caro de un estudio como Warner detrás, con acción,
con comedia, porque DiCaprio, ¿no? Es alguien profundamente patético, este revolucionario venido a menos, pero lleno de miedos, de inseguridades y de paranoia, con todo ese trasfondo político, social, ¿no? Con esa parte intelectual de adaptar de forma muy libre y actualizada a uno de los grandes novelistas americanos, pero en un gran entretenimiento, que la gente puede tener, le puede sacar mucha punta a todos los temas o aristas o lecturas de la película, pero la película aún así no deja de ser una aventura divertidísima, disfrutable y encima rodada como rueda Paul Thomas Anderson, que hay escenas que van a ser ya historia del cine. Que es un poco lo que ha hecho Sinners, ¿no? Pecadores, que tiene ese punto también. Y es una película, yo creo que también para distintas generaciones, ¿no? Tiene la generación de Benicio del Toro, Leonardo DiCaprio, pero luego está Chase Infinity, o sea, que tiene y ese mensaje a la juventud, ¿no? De que cada generación tiene que tener su revolución, ¿no? Su camino. Y no se hace en TikTok, se hace fuera. Bueno, hay que explicar que esta lista nosotros la hacemos con las películas que se han estrenado en cines en España desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, con lo cual no metemos algunas que estarán en la temporada de premios, como Hamnet o como Marty Supreme, por ejemplo, o como El agente secreto. No están, no porque no las hayamos visto y no nos hayan gustado, sino simplemente porque nosotros vamos con los oyentes. Estarán el año que viene. Siempre con los oyentes. De hecho, eso es una de las cosas que sorprende, porque claro, hemos tenido que remontarnos a principios de año, a enero, con una de las películas que también ha dado mucho que hablar, también ha generado polémica, también estuvo en los Oscars del año pasado, nos gustó muchísimo, The Brutalist, monumental crónica del sueño americano, que firma Brady Corbett y con la que Adrien Brody ganó el Oscar. Son suyos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Todos? Sí. Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia? No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Qué maravilla de banda sonora, nos encantó en Venecia, nos gustó después, y a mí me gustó mucho esta idea de recuperar la arquitectura, de recuperar un poco también el holocausto y mezclarlo con el sueño americano. Y luego es verdad que la acusaron a veces de no ser especialmente clara en algunos aspectos en ese momento que estaba siendo el holocausto en Gaza, pero Brady Corbett siempre fue totalmente directo con eso, nunca cayó en la provocación o en las medias tintas, y su discurso explicó aquello que la película podía generar confusión, con lo cual chapó para The Brutalist. Sí, y es una película que arrancó con muchísimas expectativas y luego en la temporada de premios parecía que se lo iba a llevar absolutamente todo, y luego resultó que, bueno, ganó algunos premios, pero Anora le virló, ¿no? Los Oscar principales. Y a mí me parece que es una película que además tuvo un presupuesto muy pequeño para lo que es, y parece una gran superproducción, o sea, parece una de las grandes superproducciones de Hollywood. Bueno, es que cuando llegó a Venecia no tenía distribución en Estados Unidos, claro, y todos los estudios le habían dicho, vete de aquí, claro, literal. No, y entonces ahí eso también realmente pues es el poder que tiene el cine de un director que tiene una visión, que tiene unas ganas de contar una determinada historia, y cómo con pocos medios se puede hacer una grandísima película, y además como las de antes, con intermedio de 15 minutos para salir al baño o tomarte un café. Estaba pensando justo en eso porque nos quejamos aquí. Películas de 2 horas, que no lleguen a 2 horas. Bueno, pues se te hace cortísimo. Las 2 primeras de nuestro ranking están casi en las 3 horas hasta con intermedio. Pero es verdad que esto es como una epopeya monumental, mucho más arty, ¿no? Que la de Paul Thomas Anderson, en el sentido arty me refiero a como con una voluntad autoral o un público más reducido, porque no tiene como esa voluntad de entretenimiento, sino de viaje tremendo de Adrien Brody, que yo creo que ganó los premios que tenía que ganar con esta película. ¿Por qué no quisiste hacer el papel? No puedo trabajar con él. ¿Por qué? No podemos ni hablar. Pero él quería que tú lo hicieras. Sí. No consigo entenderla, ¿sabes? Cuanto más la estudio, más perdida estoy cuando intento ser ella. Es como si su tristeza fuera... Es una parte enorme de ella. Es muy hermoso.
Bueno, también consenso en las películas que se han estrenado en esta última parte del año, como Valor Sentimental, Joaquín Trier, Drama Familiar con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Yo la pondría más abajo, yo haría como el jurado de Cannes, pondría la siguiente más abajo, porque en el siguiente puesto está Un simple accidente, la película de Jafar Panahi, que ganó la Palma de Oro. Secuestrar a un agente de inteligencia no es cualquier cosa. Ekbal Patapalo. ¿Te suena? ¡Para! ¡No sé quién es! ¡Nunca he oído ese nombre! ¿Puedes confirmar que es él? Bajito, una cosa así no es propia de mí. No somos asesinos. ¿Estás seguro de que es él? No. ¡Llevo 5 años acariciando su pierna en mis pesadillas! Una película sobre la venganza, sobre la justicia, sobre las torturas, sobre Irán, con mucho humor, con muchísimas cosas, que también va a ser una de las películas de esta temporada de premios. En los puestos inferiores está también La voz de Hind, la película que ya saben reconstruye el asesinato de la niña palestina con su llamada al servicio de emergencias de la Media Luna Roja, y The Mastermind, la película de Kelly Reichardt, que le da una vuelta al cine de atracos con Josh O'Connor. Y vamos con las películas españolas que han entrado en este top 15, top 10, por ejemplo, Sirat. El año de las raves, el año en el que Oliver Lass ha conquistado la taquilla y todos los medios de comunicación. Sirat es un antes y un después en el cine, no sé si tiene ese carácter. Bueno, yo creo en su cine, en el de Oliver Lass, yo creo que sí, que ha sido un punto y no sé si aparte o seguido, es decir, que es una película más comercial, se ha discutido mucho precisamente por eso, si tenía que ser más fiel a su cine de hace años o si ha tenido concesiones, ¿no?, para que la película pues sea más accesible al público. Lo que sí, hay mucha gente tampoco que le gusta, que no entra, pero sí que la película tiene un momento en donde da un vuelco y vamos a seguir respetando para no hacer spoilers. Le da un vuelco total. Hay una cosa que me alucina, que se han mantenido el secreto de la película y los giros hasta el final. ¿Cómo hemos hecho eso? Sí. Y yo creo que también es una película que habla mucho también, por ejemplo, de la familia, ¿no? De cómo una niña se va de casa y qué hace el resto de la familia formado por un padre y por su hijo. Aceptarlo, ir a buscarla a ese entorno tan raro, a ese fin del mundo poblado por esa gente a la que ves que parece que van huyendo de la realidad, pero luego la realidad les va atrapando. Es decir, yo creo que también es una película visualmente también es muy potente, sonoramente es muy potente. Vamos a ver en los Oscar y en los demás premios, a ver qué, no digo en las categorías, ¿no, de sonido y todo. O sea que yo creo que es una película muy a tener en cuenta y ojalá estén. Y ha dado mucha conversación, igual que Tardes de Soledad, que es otra película que de otro autor muy similar al cine que hacía, eran los dos cachorros del Festival de Cannes, que de repente han dado ese salto. Sí, y ha pasado algo curioso con las dos películas, ya más casi extracinematográfico, que han dominado parte de la conversación durante distintos meses o partes del año. Sirat en los primeros 6 meses del año, la fascinación cuando la vimos en Cannes, las buenas críticas que tuvo y que nosotros también le dimos, luego el estreno muy pegado, ¿no? Y hubo esa laxemanía, esa fascinación, y luego en la segunda parte del año, como en este país, o puede ser una intuición, ¿no? Tenemos una relación extraña con la exposición pública, el éxito y la inteligencia de un director como Oliver Lass, ya ha sido como un poco rechazo al director, ¿no? Estamos cansados ya de esto. Y con un poco nos pasó igual con Albert Serra, que es un tío tan provocador, tan carismático, ¿no? Que ganó la Concha de Oro el año pasado, en 2024, con esta película que no se estrenó en salas españolas hasta marzo de 2025, y que las buenas críticas de San Sebastián, esta mirada a la tauromaquia, ¿no? De alguien con esa plasticidad y esa no sé, ese enfoque visual que tiene de las imágenes y cómo tratar el toreo y a Roca Rey. Y luego ha sido una película que también ha ido polarizando a la gente. También por ejemplo, los taurinos y la derecha pues han tenido un acercamiento a la película y hacia la figura de Albert Serra para apropiarse casi la película, que me parece estupendo, pero como que han tenido un muy buen comienzo en festivales y en premios y en exposiciones
exposición pública y luego cuando pasa un poco el tiempo, la gente como que marca pasa algo raro. Son autores que polarizan mucho y luego la gente se va separando. La gente que ve también algo en los festivales que tiene muy buenas críticas está deseando que llegue después y hacer esa la ve de la misma manera, ¿no? Que quiere decir que... Yo de todas maneras aconsejaría a los oyentes que vean Tardes de Soledad y que luego vean La Suerte, la miniserie, la cara B, que tienen muchas cosas en común e incluso en La Suerte hay un director catalán que hace un documental sobre el torero, ¿no? Luego está Romería y Los Domingos, que han sido dos películas que han marcado el año aquí en España. Romería con ese impulso en el Festival de Cannes, con coproducción francesa, también un salto diferente de Carla Simón, que abandona ese realismo para dar un paso distinto, que veremos por dónde llega el futuro. Y Los Domingos, que igual que Tardes de Soledad, pues también hemos visto a monjas y curas y obispos un poquito fachas defender la película y después a un público totalmente de izquierdas o ateo defender esa misma película, con lo cual es curioso como... O renegar completamente, sí, pero que es curioso porque no dependía de dónde estuvieras ideológicamente, sino de cómo tú hubieras leído o te hubieras enfrentado a esa película, no tanto de tu posición, ¿eh? O sea que eso era muy curioso. Y eso dice mucho también de la película, en el sentido de cómo tensiona un poco, ¿no? A la salida de la sala las opiniones y la mirada que llevamos cada uno. Bueno, pues esta es nuestra lista, no está completa, la pueden consultar completa en nuestra web y pueden estar de acuerdo, no comentarnos si ellos hubierais elegido otras películas. Estas son las nuestras y ahora vamos con las series. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Venimos a hacer el ranking de cine y llega el de series y para eso pues tenemos a Dani Garrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Experto en rankings. Y en series. Hemos elegido las mejores porque podríamos elegir las peores y que habríamos elegido entre más. Quiero decir, sí, no ha sido un año muy bueno, ¿eh? Pues un año podíamos hacerlo. Bueno, no sé, igual peores. nos dejan de hablar. Los Ratchi de la cadena SER. Bueno, vamos a comenzar con ese ranking. Es cierto que las series requieren muchísimo más tiempo que las películas por todo la longitud que tienen. Entonces no hemos visto tantas como nos gustaría, pero de las que hemos visto nos han gustado algunas, otras nos han horrorizado y nos ha faltado la gran serie tal. Bueno, sí. Aunque el número uno a mí me parece bastante buena. Yo creo que sí, ha sido democrático, ¿eh? Ha sido democrático. Vamos a hacerlo al revés que con el cine. En el cine hemos empezado del top 1 al final, aquí vamos a empezar del final al principio, ¿no? Exactamente. El cebo. ¿Cómo eres? El algoritmo está dentro de ti. Solo asesinatos en el cine en la SER. Comienza. Venga, pues vamos a comenzar con el bautismo en televisión del director chino Wong Kar-wai, que llegó en el mes de junio a través de Filmin. Es Blossom Shanghai, es la historia de un joven que llega a la ciudad china a finales de los 80 con hambre voraz de éxito y dinero, justo en el momento en el que el país empezó a abrirse al capitalismo. El director rodó esta serie de 30 capítulos como el cierre de una trilogía que cierra las películas Deseando Amar y 2046, dos de las pelis que más han permeado en la cultura occidental, un regreso a su Shanghái natal y al pasado de una China que iniciaba su camino a la gloria económica. ¿Qué quieres? Quiero que me enseñe a hacer negocios. ¿Sabes qué son los negocios? Pues es muy fácil, comprar, luego vender y usar dinero para generar dinero. ¿Eso te ha dicho tu abuelo? Tu tatarabuelo era terrateniente. Tu abuelo, por su parte, era capitalista. ¿Qué eres tú? Yo soy... No puedes permitirte un negocio. Ya. ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Lo vas a robar? ¿Puedo...? Claro que no, solo puedes pedirlo prestado. Así que tu cuenta empezará en negativo. Lo que había hecho Jan Zanke u otros directores chinos como Zhang Yimou, que era contar el paso del comunismo al capitalismo en China, pues la verdad es que Wong Kar-wai no lo había hecho de una manera tan frontal en sus películas anteriores, que habían sido mucho más sensuales o sensoriales, y en esta todo eso está, pero a la vez pues nos cuenta cómo llega el dinero y cómo el dinero corrompe a todos y a todas en esta serie, que a mí me gusta muchísimo. Muchos colores, mucho neón, y si hablábamos de dedicación a las series esta que hemos empezado. Yo os iba a preguntar, ¿os habéis visto la serie entera? No. More or less. Yo no. Yo he visto la mitad, más o menos, y es verdad que exige mucha dedicación, e incluso
invitamos a la audiencia a que los primeros capítulos van a estar confundidos, no van a entender qué personaje es, quién hace esto, quién hace lo otro, pero en un momento llegarán a buen puerto. Exactamente. Yo reconozco que me gustó más en lo visual que en lo contenido y no tuve esa paciencia que dice José que hay que tener para seguir adelante. Visualmente es preciosa, pero hay que tener muchísima paciencia. Ha sido un fenómeno en China, ¿eh? O sea, cosa que me alegro porque Wong Kar-wai es un director muy autoral, o sea que me parece fantástico. Vamos a seguir con el ranking con una vieja conocida que aparece siempre en las listas. La comedia de HBO sigue siendo, con su cuarta temporada, una apuesta segura para pasar un buen rato, con una mezcla perfecta entre sátira feminista, crítica al edadismo y retrato de la feroz industria del entretenimiento. Obviamente estamos hablando de Hacks, una comedia que ha arrasado en los Emmy año tras año. Es evidente que algo están haciendo muy bien los guionistas, y no es únicamente por la química entre Jean Smart y Hannah Eindenberg, sino también por la calidad de los secundarios o el discurso que tiene sobre el papel de la mujer en la televisión en esta cuarta temporada, en el mundo de la comedia y en el mundo de los late night. Dios, no lo entiendes, siempre los he idolatrado. Cuando yo empezaba en comedia, ellos eran los cómicos. Vale, pero tú no eras la cómica. Ay, no, a ver, llenaba locales, pero ellos creían que era por mi serie o porque era sexy. Los tipos como ellos nunca me tomaban en serio. Bueno, el machismo en toda su esplendor. Yo reconozco que no he visto esta temporada, o sea que os dejo a vosotros comentarla. Bueno, yo creo que sí que no ha sido la mejor temporada desde mi punto de vista, ¿vale? Muestra algún signo un poquito ya de fatiga, tramas secundarias que no aportaban mucho, un final un poco apresurado, pero es verdad que ver a Deborah Vance moverse en ese mundo machista de la televisión, edadista completamente, y cómo consigue escabullirse de todos los obstáculos, sí que me ha parecido novedoso y me ha gustado, aparte de la química entre ellas que sigue siendo fresquísima como el primer día. Bueno, y es que cada vez hay más puñales, o sea, claro, porque se ha roto una barrera, ¿no? En la relación, antes era una relación muy sometida a los códigos de poder, ¿no? De yo contrato a una guionista para mis stand-up y para yo como monologuista y como cómica, y esa relación ha ido creciendo de tal manera que no es que sea una relación de tú a tú, pero sí que son capaces de conocerse, desafiarse desde esa posición, y más ahora al frente de un show televisivo con todo lo que eso implica en Estados Unidos. Bueno, pues Hacks en el segundo puesto por debajo de esta lista. En el noveno. La siguiente le ha gustado mucho a José, al resto también, así que venga, José, cuéntanos por qué tiene que estar en la lista. Bueno, lo primero es que no me di cuenta de que podíamos meter series documentales, ¿no? Que era una cosa, pues no sé, un true crime documental en varios capítulos, lo podíamos haber metido porque teóricamente es capitular, es serie. Entonces pues yo pensé Mr. Scorsese, que es la serie documental de Rebecca Miller sobre el director de Taxi Driver, uno de los nuestros, Casino, El Lobo de Wall Street, tenía que estar aquí porque es maravillosa. Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. La verdad es que ¿Somos buenos o malos? Esa es la batalla. Es un documento de primer orden. Yo creo que va a quedar en los libros y en los archivos, porque cuenta la vida y la obra de Scorsese, que es un director clave en el cine reciente, y además lo cuenta tiene la suerte de que él tiene carisma, de que todos los que están a su alrededor tienen carisma, y de que Rebecca Miller ha hecho un trabajo espectacular. O sea que es una serie para ver. Y cómo la vida y la obra, aunque muchos lo critiquen, no se puede separar. Y luego muchos dicen, siempre está contando su historia familiar, lo que ha hecho Scorsese durante 50 años. Bueno, vamos con la siguiente, que ha sido quizá un voto más mío. Es muy reciente, todavía está en emisión. No la he terminado porque no ha llegado, que es I Love LA, y está en este ranking. Es la serie creada y protagonizada por la cómica Rachel Sennott. Es un retrato desenfadado de la generación Z, que mete el dedo en la llaga a la hiperconciencia, la autoexplotación de la generación de Internet, y también a los influencers, a sus representantes. Parte de la crítica la ha llamado la Girls del 2000, y yo creo que tiene otra mirada, y la propia Sennott ha dicho que bebe más de otra serie de HBO, que es El Séquito. ¡Joder, Los Ángeles es duro para mucha gente! Yo lo he vivido, es solitario y es un asco. Y hay que ir en coche a todas partes, y verte aquí me recuerda a lo bien que te va sin mí y que soy un puto fracaso.
Tú eres rica y famosa y lo estás petando y yo soy asistente. A mí me ha hecho muchísima gracia la manera que tiene de ridiculizar no a una generación, sino a un grupúsculo de una generación que quieren ser famosos a toda costa, que quieren ascender, ganar muchísimo dinero y que es en realidad el estereotipo del habitante de Los Ángeles. Y es el retrato de la ciudad que amas y que detestas a partes iguales. El Ergon, que es el mejor supermercado del mundo, lo siento, Julianne Moore, mejor que el Corte Inglés. Pero que a lo mejor un batido te pueden costar $50. O sea, es la cosa más absolutamente elitista del mundo y sin embargo quieres estar ahí porque hay una atracción extraña. Y luego las críticas profundas al mundo del cine, muy bestias, incluso a casos del Me Too. O sea, quiero decir que tiene agallas. Es que Rachel Sennott es lo más, es fantástica y la amamos todavía más porque ha estado en el armario este de Criterion, que es la que se encarga, ¿no?, de los DVDs, los Blu-rays, de editarlos, las versiones modernas. ¿Y qué ha elegido entre una de sus películas favoritas? Mujeres al borde de un ataque de nervios. O sea que la queremos. Bueno, es que la serie tiene un poco de mujeres al borde de un ataque de nervios. Les falta hacer gazpacho y drogar a los policías, que lo harán. Oye, espérate, porque igual en el último capítulo hay un homenaje... No creo que se atrevan con los terroristas chiitas. No, a Pedro Almodóvar. Bueno, número 6, otra serie que aún está en emisión y que a vosotros os ha gustado mucho. Sí, y a ti también si le das una oportunidad. Bueno, Pepa, ya veremos. Es Pluribus. No tengo tiempo para las segundas oportunidades. Sigue volándonos la cabeza con cada capítulo, con todas esas lecturas que tiene la nueva serie de Vince Gilligan sobre un misterioso virus que invade de felicidad a la humanidad. La actriz Rhea Seehorn llena todas las escenas de una de las series de ciencia ficción más originales del año, que ya se puede ver en Apple TV. El futuro de la humanidad es cosa nuestra, y aunque nos acojone, es así. Depende de nosotros subsanar esto. ¿Por qué? ¿Por qué salvar el mundo? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? ¿Qué falta hace salvarlo? En todo el planeta, las personas se han convertido en putas marionetas, ¿vale? Y da igual lo amables que sean y a cuántas supermodelos manden para pelarnos las uvas o lo que surja. Eso no cambia que esto no está bien. Bueno, a ver, reconozco que no es una mala serie, pero a mí no me ha dicho nada. Es que tienes que seguir. Pues yo no lo entiendo, porque para mí tiene uno de los pilotos con más fuerza del año, de verdad. O sea, a mí me parece un piloto brillante y luego, más allá de eso, o sea, cada capítulo suma una capa más. O sea, es una serie de ciencia ficción aparentemente sencilla, pero tiene muchísimo trasfondo detrás, Total. muchas lecturas, incluso filosóficas, y creo que la actriz Rhea Seehorn está en estado de gracia. Te puede hacer una escena ella sola de 20 minutos y te partes y lo pasas mal a la vez. Y luego es una serie muy buena. Tiene una cosa fantástica que es la dosificación de la información, ¿no? Porque vas descubriendo, conforme ella investiga, por qué ha pasado esto y por qué todo el mundo se ha convertido en una marioneta feliz. Ella lo va apuntando en una pizarra. Entonces es muy interesante porque vas descubriendo cómo operan esta gente, si te tienen que complacer todo el rato, con lo cual al final no pueden mentir. Es una de las dilemas que se plantea en la película. Y esto que decía de si preferimos ser marionetas todos felices o tener una individualidad, una personalidad, una identidad, luego creo que está muy bien conectado con la historia personal de la protagonista, no voy a hacer spoiler, ¿no? Que sufrió pues un proceso con mucho miedo a la uniformidad, digamos, ¿no? Por su identidad. Entonces creo que mezcla muchas cosas y a mí me tiene bastante loco. Bueno, pues ahí está Pluribus. La ciencia ficción también es sin duda una de las tendencias del año. Quizá en momentos oscuros pues tendemos a pensar en otro futuro. Llegamos al ecuador de la lista con otra serie del género, también en Apple TV, que recordamos no nos ha regalado nada, es simplemente que ha hecho una buena ficción este año. No regala iPhones. No regala iPhones. Juan, seguimos esperando el iPad. No, pero es muy interesante, ahora lo comentamos, pero con una ciencia ficción está pasando un poco como cuando A24, ¿no? Surgió como distribuidora y productora, hizo esto que se llamó terror elevado, ¿no? Que cogió a varios autores y se le puso esa etiqueta, y aquí es verdad que está como un poco sublimando la ciencia ficción, no de consumo masivo, sino con una mirada muy autoral, y esa es la que tiene Separación, que estrenó este año su segunda temporada. La serie, creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller, pues ha seguido indagando en esa utopía laboral en la que los trabajadores no saben lo que hacen fuera de la oficina, más ambiciosa, más amplia, más enrevesada también si cabe. La serie, protagonizada por Adam Scott, ha indagado en temas filosóficos como el libre albedrío o la identidad individual. Nos desconectarán como putas máquinas. Sé que habéis perdido amigos. Os puede tocar. Os puede tocar.
nos dan media vida y creen que no lucharemos por ella. Bueno, tú eres muy fan. Yo soy muy fan. Yo, además, es que creo que Separación tiene una complejidad narrativa como pocas series tienen últimamente. Bueno, además es que tuve la oportunidad de hablar con ellos, con los actores en Londres, y ahí como que me metí de lleno en lo que era la serie. Muy dentro. Creo que toca me estaba muy dentro. Creo que toca temas muy complejos, la dualidad del individuo, una crítica social sobre el mundo laboral. Y creo que esta segunda temporada todavía se vuelve más oscura, más densa, más difícil, pero a la vez mucho más apasionante. Bueno, pues nos acercamos al podium con uno de los fenómenos televisivos del año, Adolescencia, que estuvo durante semanas en boca de todos. Sí, Adolescencia batió todos los récords de Netflix, abrió grandes debates en torno al impacto de las redes sociales en nuestros adolescentes, al acoso escolar y a la masculinidad tóxica. La miniserie, dirigida por Philip Barantini, en un plano secuencia, se coronó en los Emmy, además con premios para sus protagonistas, Stephen Graham y el joven Howard Cooper. Bueno, Jamie, te haré unas preguntas más, si te parece. ¿Me explicas qué significa para ti estar detenido? Pues que la policía cree que he hecho algo y me van a encerrar hasta saber si es verdad. Buena respuesta. ¿Y me explicas por qué necesitas un abogado? Para que no me pillen diciendo lo que no debo. Bueno, pues aquí yo no la he puesto porque tengo algunos issues con las decisiones de los planos secuencia y con el retrato a veces un poco... Creo que el plano secuencia lo que hace es que no te permite profundizar en muchas otras cosas porque, claro, sirve para unas cosas, no para otras. Entonces creo que algunas cosas se quedan en el tintero, pero es flipante lo que ha conseguido esta serie, así que sobre todo vamos a yo defender. Creo que llegó en un muy buen momento, ¿no? Creo que en el momento en el que el debate, el acoso escolar, el ciberbullying, los incels, la masculinidad tóxica, y eso estaba en auge en la sociedad, y creo que llegó en un momento pues eso que sirvió mucho pues para entrar en nuestras conciencias, en nuestros institutos, en nuestros colegios y hacernos pensar lo que tenían nuestros adolescentes al alcance de la mano con el móvil. El tercer capítulo, el de la psicóloga con él, es que me parece el capítulo del año, o sea, cómo está narrado eso y la psicología, ¿no?, de ir desmontando a este joven. Yo estoy con Belén Funes, el plano secuencia a veces es patriarcal. Vamos al top 3. Eso no quita una cosa a la otra. Lo hacemos una serie reciente, que no será la última, una serie que nos ha hecho sufrir, pero que hemos disfrutado mucho. Bueno, parecía imposible que Diego San José creara una serie más gris que celeste y las patatas bravas, pero lo ha conseguido con Yakarta. En ella conocemos a un profesor de gimnasia vapuleado por el pasado y el presente que decide ayudar a una adolescente a convertirse en una estrella del bádminton. Javier Cámara y Carla Quílez son la extraña pareja protagonista de este drama que te deja pues completamente encogido y que se puede ver en Movistar Plus. ¿Sabes dónde está Yakarta, sí o no? ¿El qué? Yakarta, la ciudad. No sé, lejos. Te va a encantar cuando vayas. ¿Yo ir a dónde? José Ramón Garrido. Doy educación física en el Instituto Palomeras, de Vallecas. Joserra. ¿Tú? Mar. Mar. Me gusta Mar. El nombre. Mar. Pero para ir a Yakarta primero tienes que ir a Totana. Eso es imprescindible. Para ir a Yakarta hay que ir a Totana, hay que recorrerse la España más gris que te puedas imaginar, desayunar churros. Y la verdad es que creo que es una de los dramas de este año en la ficción española, una serie completísima, con buenas interpretaciones, con muy buenas decisiones de dirección, con un guión en estado de gracia y con una capacidad de mirar a los traumas, a los perdedores, sin solemnidad, pero a la vez con mucho predicamento. O sea que muy fan de Yakarta. Nos va a vacilar bastante Diego San José con guión en estado de gracia. Guión en estado de gracia. Lo estoy aventurando Diego San ya, José. pero es maravillosa. Bueno, segunda de nuestras series favoritas también es española, que bien estamos. También está en Movistar Plus, que tampoco nos ha regalado una tele ni una suscripción. Nada. Es un poquito más alegre. Es un poquito más también alegre. Un poco de sí. perdedores. También un poco gris, también un poco de barrio. Con su segunda temporada, Poquita Fe, se ha revelado como una de las grandes comedias de la televisión. La serie creada por Juan Maidagán y Pepón Montero confirma que se puede hacer humor de la cotidianeidad, del barrio, de la monotonía, de la gente gris de la que estamos rodeados, o por qué no de la que formamos parte también. Raúl Cimas y Esperanza Pedreño siguen luchando contra la precariedad, la crisis de la vivienda y su propio hastío como pareja con unos secundarios de lujo. Tu prima, que es medio tonta, se ha comprado un piso y vosotros de alquiler. Alquilar es tirar el dinero. Digo, tú también, ¿no, mujer? ¿Por qué ese empeño en alquilar?
Porque dijimos que no queríamos atarnos a un sitio. No sé, ¿dónde es tu casa? Pues si nos queríamos escapar algún día. Ya la tendríais pagada. Bueno, ese montaje maravilloso, esos padres, esos amigos, es todo Amo maravilloso. a María Jesús Hoyos. O sea, la madre creo que es el papel del año en las series españolas. Es que todos los capítulos, lo divertida que es y lo bien que funciona como espejo de nuestra rutina y de nuestro día a día. Totalmente. Bueno, llegamos al número 1, a la serie que más nos ha gustado este año, que también es una comedia y, ojo, es de Apple TV. No sé qué nos ha pasado. También hemos empezado diciendo esta sección que era una lista de consenso y luego nos hemos peleado un poco, pero eso es lo bonito. Bueno, pero de estudio nos ha gustado a los tres. Eso es, el número 1 de estudios. Como la democracia, nos gusta a todos, claro. ¿A quién no le va a gustar una democracia? Bueno, de estudios, sátira afilada y mordaz sobre el mundo de Hollywood, que explora el eterno conflicto, ¿no?, que se da entre la creatividad y el negocio. Seth Rogen y Evan Goldberg son los creadores de esta divertidísima comedia sobre cómo se idean y desarrollan las grandes películas de un Hollywood sin ideas, rendido a las franquicias. Y además está cargada de guiños, referencias y grandes cameos como el de Scorsese, Ted Sarandos, Charlize Theron o Zoe Kravitz. Vamos a hacer una película de autor ganadora de un Oscar. Kool-Aid, la peli. No me jodas. ¿Quieres hacer cine de autor con Kool-Aid? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya nadie ve los Oscar de los huevos. ¿Ganó Mario Bros algún Oscar? Ninguno. Sí, vale. Pues vale. no, pero ¿sabéis lo que ganó? 1.300 millones de dólares. Bueno, si alguien dice cuál es la situación de Hollywood, cuál es el mejor análisis que se puede hacer de Hollywood, esa es esta serie que es divertidísima y que tiene segunda temporada. Sí, estamos deseando ver esa segunda temporada porque estuvo localizando en el Festival de Igual Venecia. salimos José y yo. Saludó 3 veces a Pepa Blanes, Seth Rogen. Hi, sir. Y yo. Ojalá. Sí. Un cameo de Pepa y de José, por favor. Ojalá venga a rodar. Hombre, si sale Matthew Belloni, pues podemos salir nosotros. Bueno, este ha sido nuestro top. Hay más, los tops individuales, todo colgado en nuestra web. También el de cine. Feliz Navidad a todos. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.